quedas un momento bajo el marco de la puerta, sin cruzar todavía el umbral de la fonda. Afuera, La Habana de 1898 respira una noche densa y tibia, y las voces de la calle llegan amortiguadas por el murmullo del mar cercano. Detrás de ti, el empedrado conserva el calor del día, y más lejos oyes el traqueteo de un carro que se pierde en la esquina. Delante, en cambio, te espera la luz amarillenta de las lámparas de gas y el rumor más íntimo de la fonda. Cubiertos que se rozan, alguna risa, un par de notas de guitarra desencajadas que alguien dentro intenta afinar. No es la primera vez que entras. Ya conoces la mancha de humedad en la esquina del techo, las vigas de madera oscura, las mesas de caoba marcadas por años de platos y vasos. Pero esta noche, sin saber bien por qué, te detienes un segundo más. Sientes algo diferente en el aire, como si el día hubiera dejado sin resolver una pregunta suave, no urgente, pero insistente. Te llega un olor tenue a caldo y a tabaco apagado, y al escucharlo todo mezclado, piensas que esta noche, en esta fonda que conoces de memoria, algo va a cambiar de forma silenciosa, sin estruendo, solo con un gesto, una frase, una decisión pequeña. Te ajustas la camisa de lino, echas una última mirada a la calle y por fin cruzas el umbral, pasando de la penumbra azulada del exterior al resplandor dorado y más cálido del salón. Mientras caminas hacia el interior, sientes que la noche, de alguna manera, te observa a ti también. Antes de continuar, quiero agradecerte por estar aquí, compartiendo esta historia. Si estas narraciones te acompañan en tus noches y te ayudan a descansar, te invito a dejar un me gusta y a suscribirte para que podamos seguir viajando juntos a otros tiempos y lugares. Y me encantaría saber desde dónde me escuchas. ¿En qué ciudad, en qué país estás ahora mismo, preparando tu descanso? Cuéntamelo en los comentarios, así esta pequeña comunidad nocturna se vuelve un poco más cercana. Ahora sí, volvamos a la fonda y a La Habana de 1898 que te espera al otro lado de la puerta. Das unos pasos más y el piso de mosaico, gastado por los años, cruje apenas bajo tu peso. A tu derecha, el mostrador de madera oscura se extiende como un compañero viejo. Tiene las marcas de vasos apoyados a toda prisa, rayones que nadie recuerda de dónde salieron, y esa esquina donde siempre apoyas la mano cuando necesitas pensar un poco. Allí reposa, como cada noche, la cafetera alta de metal bruñido, todavía quieta, esperando el momento en que empiece a soltar su vapor. Son las primeras horas de la noche. Aún no se ha llenado el salón, pero ya hay vida en las mesas. Un par de marineros hablan en voz baja junto a la ventana, con los sombreros puestos sobre la mesa y las camisas arremangadas, como si llevaran la humedad del puerto pegada a la piel. En otra mesa, cerca de la pared donde cuelga un calendario con el año medio borrado, una familia termina de cenar. El padre bebe el último trago de ron. La madre se seca discretamente la frente con un pañuelo y el niño lucha contra el sueño, cabeceando sobre el plato vacío. Tú no eres un cliente. Este lugar es tu trabajo, pero también es algo más. Casi podrías decir que es tu casa. Conoces la fonda desde que apenas alcanzabas a mirar por encima de las mesas. Primero, ayudabas a tu madre a llevar los platos. Luego a tu tío a limpiar el suelo y a revisar las cuentas. Ahora, años después, eres tú quien se mueve de un lado a otro, organizando, atendiendo, asegurándote de que todo funcione como un mecanismo antiguo y preciso. Te acercas al mostrador y pasas la mano por la superficie, como si saludaras al lugar. Al fondo, tras la cortina que lleva a la cocina, oyes la voz de don Rosario, el cocinero, que se queja en voz baja de la leña húmeda.
Reconoces también el repiqueteo del cuchillo contra la tabla y el zumbido distante de la ciudad que se filtra por las ventanas altas, mezclado con alguna voz en la calle, un pregón lejano que se disuelve en la noche. Miras el reloj de pared, ese grande, con números romanos algo descoloridos. Marca casi las 8. Es 1898 y La Habana parece contener la respiración desde hace meses. Hay rumores en todas partes, en el puerto, en los cafés, en los pasillos de las casas señoriales. Rumores de barcos que van y vienen, de periódicos que se agotan apenas salen, de un mundo que parece inclinarse hacia un cambio que nadie sabe describir con claridad. A pesar de eso, o quizás por eso mismo, aquí dentro, en la fonda, las cosas siguen, noche tras noche, como si el tiempo supiera que necesita conservar al menos un rincón de costumbre tranquila. Respiras hondo y empiezas tu ronda. Recorres con la mirada las mesas para ver quién necesita algo. Mientras avanzas, notas un detalle que te detiene un momento. En la mesa del rincón, la que está bajo el abanico de techo que gira perezoso, hay alguien que no habías visto entrar. Es un hombre solo, de espalda recta, con un sombrero de ala ancha dejado a un lado y un cuaderno abierto delante de él. No es raro que vengan forasteros, sobre todo desde que el puerto está más agitado que de costumbre. Pero este tiene algo distinto, quizá la manera cuidadosa en que sostiene la pluma, o la forma en que observa el salón antes de escribir, como si quisiera aprenderse cada detalle. Anotas mentalmente su presencia, pero no te acercas todavía. Antes, pasas por la mesa de los marineros. Preguntas si todo está bien, si quieren algo más. Uno de ellos, con bigote espeso y ojos cansados, te pide otro vaso de agua, y tú asientes, acostumbrado a esa mezcla de agotamiento y alerta que parecen cargar los hombres de mar. Te mueves hacia la cocina, apartando la cortina con un gesto que ya sale solo. Dentro, el calor es más intenso, pero también hay un olor reconfortante a arroz recién hecho y a carne que se dora despacio. Don Rosario, con el delantal manchado, te mira por encima del hombro. ¿Mucho movimiento ya?, pregunta sin dejar de revolver una olla. Le respondes que por ahora todo va tranquilo, que hay marineros, una familia y un hombre solo en la mesa del rincón. Don Rosario frunce apenas el ceño, curioso, pero no pregunta más. Él también ha aprendido que la fonda atrae a veces personas que parecen venir no solo a comer, sino a buscar algo que todavía no saben nombrar. Llenas un vaso de agua fresca, tomas un plato con pan que acaba de salir del horno rudimentario y regresas al salón. Dejas el agua junto a los marineros, intercambias unas palabras cortas sobre el calor de la tarde y la brisa del puerto, y al girarte, tus ojos vuelven a encontrarse con el hombre del rincón. Ahora ya no escribe, ha dejado la pluma a un lado y pasa la mano por el borde del papel, como si pensara en qué palabra falta. Decides acercarte. Es parte de tu trabajo, pero también, de algún modo, parte de esa curiosidad tranquila que te acompaña esta noche. Te aproximas a su mesa con paso suave. Cuando estás a un par de pasos, él levanta la vista. Tiene el rostro afilado, no por dureza, sino por una cierta concentración continua. Los ojos oscuros parecen acostumbrados a observar con paciencia. No es mayor, pero tampoco joven del todo. Podría tener unos 40 años, quizá un poco más. Lleva un chaleco de tela clara, ligeramente arrugado por el viaje. Buenas noches, dices, conservando ese tono cortés que usas con quienes no conoces. ¿Qué le sirvo? El hombre te mira como si te hubiera estado esperando, no con urgencia, sino con una especie de reconocimiento que no sabes explicar. Luego sonríe, una sonrisa leve, casi tímida. Buenas noches,
responde. ¿Qué recomienda hoy la casa? Le cuentas con naturalidad el menú de la noche, el caldo, el arroz con frijoles, la carne guisada que tanto elogia la gente del barrio, el pescado que ha llegado hace poco del puerto. Mientras hablas, notas que el hombre escucha con un interés real, no solo por lo que dices, sino por cómo lo dices, como si tomara apuntes invisibles. Probaré el pescado, decide al final, y un poco de arroz. Ah, y café, cuando sea el momento. Asientes y anotas el pedido en tu memoria, esa memoria entrenada por años de ir y venir entre mesas. Antes de irte, el hombre agrega, casi en un murmullo, es un lugar hermoso. Lo dice mirando alrededor, pero en ese recorrido visual te incluye a ti también, como si fueras parte del paisaje que lo ha traído hasta aquí. No sabes muy bien qué responder. Has oído cumplidos sobre la comida, sobre lo acogedor del sitio, pero hay algo en su tono que lo hace sonar distinto. Aún así, mantienes la sencillez. Tiene sus años, respondes. Pero la gente viene, y eso lo mantiene vivo. Él asiente despacio, como si esa frase le pareciera importante, quizá más de lo que tú mismo imaginas. Te alejas hacia la cocina, y mientras caminas, una idea suave empieza a ocupar un rincón de tu mente. Te preguntas quién será ese hombre, de dónde habrá venido, que escribe con tanto ahínco. No es una inquietud que te quite la paz, pero sí un hilo de curiosidad que empieza a tejerse. Algo en tu interior presiente que ese cuaderno, esas palabras que no ves, podrían tener relación con esta noche distinta que intuías al cruzar la puerta. Entregas el pedido a don Rosario, que resopla pero se pone manos a la obra. Mientras esperas, sales un momento al pasillo lateral, donde el aire circula un poco mejor. Desde allí ves la calle a través de una ventana estrecha. A lo lejos, sobre las siluetas de los tejados, el cielo se tiñe de un azul cada vez más profundo. Sabes que en el puerto las luces de los barcos se encienden una a una. También sabes que hay un barco en particular del que todos hablan estos días, un barco que trajo noticias que agitaron la ciudad como nunca. Pero aquí, entre estas paredes encaladas, esa agitación llega como un eco lejano y se mezcla con la necesidad diaria de comer, de conversar, de encontrar un refugio en medio de lo incierto. Cuando el pescado está listo, regresas al salón con la bandeja. Al pasar junto a la mesa de la familia, el niño ya duerme sobre el hombro de la madre y el padre hace un gesto de agradecimiento silencioso al verte cargar. Depositas con cuidado el plato frente al forastero. El aroma tibio se despliega sin exageración. Él lo mira con genuino interés, como si contemplara la página de un libro. Gracias, dice. Huele al lugar que sabe lo que hace. Te hace sonreír su forma particular de hablar. No es rebuscado, pero elige las palabras como quien escoge piezas de ajedrez. Si necesita algo más, estaré por aquí, respondes. Te dispones a alejarte, pero su voz te detiene. Disculpe. Empieza, y cuando vuelves a mirarlo, ha colocado la pluma sobre el cuaderno, decidido a hablarte. ¿Hace cuánto existe esta fonda? No es una pregunta extraña, pero por alguna razón te toma por sorpresa. Buscas en tu memoria. Más de 20 años, contestes. Empezó mi abuelo, con unas mesas nada más y un fogón pequeño. Luego mi madre, mi tío, y ahora yo me encargo de casi todo. Él escucha con atención, inclinando un poco la cabeza. Se nota, dice, y la forma en que lo dice te desconcierta un poco. Hay lugares donde uno siente que todo está suelto, que nada tiene raíz. Este no es uno de esos. No sabes muy bien qué hacer con ese halago, así que simplemente asientes, agradecido. ¿Usted es de aquí?, preguntas, impulsado por tu propia curiosidad.
El hombre mira un instante el borde del plato, como si midiera cuánta respuesta darte. Podría decir que sí, en parte, contesta al final. Nací en la isla, pero he pasado muchos años fuera. Ahora he vuelto para escribir. La palabra queda flotando entre los dos. Escribir. Por fin identificas aquello que intuías. Ese cuaderno no es solo para notas de viaje apresuradas. Hay un propósito más profundo detrás. ¿Es periodista? Arriesgas, recordando los periódicos llenos de artículos sobre lo que ocurre en el mundo. Él sonríe, y la sonrisa tiene un matiz de ironía suave. A veces, dice, y otras intento ser algo distinto. Tal vez cronista, o solo un hombre tratando de entender lo que está viendo. Su respuesta no aclara demasiado, pero no te inquieta. Al contrario, alimenta esa curiosidad tranquila que sientes. Te preguntas si, de alguna manera, podrá ver esta fonda como tú ya no la ves, acostumbrado a cada rincón. Esta ciudad está... empieza él, pero se interrumpe, como si reconsiderara. Esta ciudad está en un momento especial. ¿No cree? Miras alrededor, casi por reflejo. Dentro de la fonda, la vida fluye con la misma calma de siempre. Alguien pide otra ronda de bebida. La madre acomoda mejor al niño dormido. Un cliente apura su cena para alcanzar algún compromiso. Y sin embargo, sabes que sí, que algo se siente distinto en las calles, en las conversaciones, incluso en la forma en que la gente mira los barcos del puerto. Sí, respondes, eligiendo también tus palabras. Se oyen cosas, cambios. Nadie sabe bien cómo será todo después, pero te detienes ahí. No terminas la frase. Él no te apura, solo asiente, como si compartiera esa sensación de incertidumbre tranquila que te acompaña. Por eso, dice, señalando apenas el cuaderno, intento guardar algunas cosas tal como son ahora, antes de que cambien. La idea te sorprende un poco, guardar cosas que no son objetos, sino momentos, lugares, costumbres. El pensamiento te acompaña mientras te excusas para continuar con tu trabajo. Él se queda solo con su pescado y su cuaderno, y tú retomas tu recorrido por el salón. Pero ahora, cada detalle que miras se ilumina con una luz nueva. Te fijas en la forma en que la lámpara de gas del centro del salón tiembla un poco cuando alguien abre la puerta. Te fijas en las manos de don Rosario cuando asoma la cabeza desde la cocina, en la forma en que se seca la frente con la manga y lanza un silbido breve para avisarte que otro plato está listo. Te fijas en el dibujo irregular del mosaico bajo tus pies, en ese recuadro donde las piezas son más claras porque se cambiaron hace unos años después de una gotera. Todo eso que para ti es costumbre, para ese hombre del cuaderno, es algo que vale la pena guardar en palabras. Mientras pasas junto a una mesa vacía, recuerdas a tu abuelo contándote historias, cuando eras pequeño y te sentabas sobre un barril porque las sillas te quedaban grandes. Él te hablaba de cuando la fonda era solo un hueco de paredes mal encaladas, de cómo recibían a soldados de paso, a comerciantes, a vecinos curiosos que se asomaban a ver qué se cocinaba. Te decía que los lugares, igual que las personas, guardan memoria, aunque no hablen. Y ahora te das cuenta de que alguien ha venido, tal vez, a escuchar esa memoria silenciosa. De pronto, la puerta de la calle se abre con más fuerza de la habitual y un trozo de la Habana nocturna entra al salón. Escuchas voces más animadas, pasos apurados, dos hombres con uniforme. Uno de ellos, con el rostro enrojecido por el calor y el cansancio, se detienen en la entrada. Llevan consigo una energía distinta, más tensa, que choca un poco con la calma de la fonda. Uno de ellos se quita la gorra y se abanica con ella, mirando alrededor. Te acercas con ese equilibrio que has aprendido,
mostrar respeto sin exagerar, ofrecer servicio sin invadir. Preguntas qué desean y ellos piden algo de comer rápido, cualquier cosa caliente y agua. Sus voces arrastran el cansancio de alguien que ha pasado el día entero de un lado a otro, cumpliendo órdenes que tú no conoces. Mientras los acomodas en una mesa cercana a la puerta, sientes una leve perturbación en el ambiente. No es miedo, no llega a ser inquietud, pero sí una pequeña onda que atraviesa a los clientes. Algunos miran de reojo, otros bajan la vista hacia sus platos, como si quisieran que la noche siguiera su curso sin complicaciones. La Habana de 1898 conoce demasiado bien esas presencias uniformadas y también la conveniencia de no hacer demasiadas preguntas. Regresas a la cocina, te aseguras de que el pedido salga rápido. Don Rosario frunce el ceño, pero obedece. Al volver al salón con los platos, percibes que el hombre del cuaderno ha dejado de escribir. Mira hacia la puerta, hacia los uniformes, y luego vuelve la vista a su hoja en blanco, como si tratara de decidir qué registrar y qué dejar fuera de sus palabras. Te sorprendes observándolo de lejos. Te preguntas, de pronto, cuál será la historia que él se está llevando de esta noche. ¿La de los marineros cansados? ¿La del niño que se duerme sobre el plato vacío? ¿La de los uniformes que entran con su peso de noticias sin decir? ¿O acaso la tuya, la de quien se mueve entre todas esas vidas como un hilo invisible que las conecta en este espacio compartido? Mientras estás en esos pensamientos, uno de los hombres con uniforme alza la voz un poco más de lo necesario. Comenta algo sobre el puerto, sobre un barco, sobre órdenes que llegan tarde o mal explicadas. No captas todos los detalles, porque el ruido del salón diluye las palabras, pero sí suficientes para reforzar la idea de que afuera, en la ciudad, el mundo se está organizando en torno a algo grande, algo que tú intuyes desde el borde de tu vida cotidiana. Te acercas discretamente para preguntar si todo está en orden. Ellos asienten, quizá un poco sorprendidos por tu tono calmado. Uno de ellos comenta, sin dirigirse a ti en particular: estas noches van a ser recordadas, ya lo verás, para bien o para mal. La frase queda flotando en el aire y aunque no va dirigida a ti, cae dentro de ti como una pequeña piedra que provoca ondas. No puedes evitar mirar hacia el hombre del cuaderno. Él también ha oído. Sus ojos se han levantado apenas del papel y por un segundo tú y él parecen compartir una misma pregunta silenciosa. ¿Cómo se recordará esta noche? ¿Qué quedará de todo esto dentro de unos años, dentro de muchas noches más? Vuelves a tu rutina, pero ya sabes que esta no es una noche cualquiera. No porque vaya a ocurrir algo estruendoso, sino porque sientes, casi con certeza, que de aquí saldrá una historia que tal vez otros leerán alguna vez. Y por primera vez en mucho tiempo, te preguntas qué papel juegas tú en esa historia. Pasan los minutos, tal vez una hora. La fonda late con su propio ritmo. Algunas mesas se vacían, otras se llenan. La familia se marcha con el niño dormido en brazos. Los marineros se quedan un poco más, conversando en voz baja. Los dos hombres uniformados terminan de comer con rapidez, pagan y se van tan deprisa como llegaron, dejando tras de sí un hueco de silencio que el murmullo del lugar tarda unos segundos en rellenar. Te encuentras por un instante sin una tarea urgente. Tus manos descansan sobre el borde del mostrador. Desde allí vuelves a mirar al hombre del rincón. Él ha terminado su plato y ahora solo queda ante él el cuaderno, abierto, y una taza de café a medio beber. Parece haber elegido ya lo que quiere escribir de esta noche, porque su pluma se mueve con decisión, sin dudas.
El gesto repetido de su mano te hipnotiza un poco. Al cabo de un rato, él levanta la vista, como si sintiera tu mirada. No te apartas. Ya hay una familiaridad tenue entre ustedes dos, nacida de esa curiosidad compartida. Él hace una seña leve con la cabeza, llamándote sin prisa. Te acercas. El café está muy bueno, dice primero, como quien sabe que es correcto empezar por lo que tiene frente a sí. Le agradeces. Mencionas el cuidado con que lo prepara don Rosario, la mezcla de granos que tu abuelo defendía. Él escucha y luego, como si hubiera estado esperando el momento adecuado, coloca una mano sobre el cuaderno. Disculpe, empieza. Hay algo que tal vez le parezca extraño, pero ¿podría hacerle unas preguntas sobre este lugar? Sobre usted, quizás. La idea te toma por sorpresa. No estás acostumbrado a ser el tema de conversación. Normalmente eres el hilo que cose las conversaciones de otros, el que las oye pasar sin detenerse en ninguna. ¿Preguntas? ¿Repites? ¿Para qué? Él mira un momento las hojas llenas de tinta. Estoy escribiendo sobre La Habana, explica. No sobre los edificios más grandes, ni sobre los nombres que salen en los periódicos, sino sobre lugares como este. Sitios donde la gente viene a continuar siendo gente, incluso cuando todo alrededor parece estar cambiando. Me interesa cómo se vive aquí dentro, entre estas paredes. Sus palabras te tocan en un lugar que no esperabas. Nunca habías pensado en la fonda de esa forma. Para ti es trabajo, memoria familiar, costumbre. Pero ahora, al oírlo, te ves a ti mismo y al lugar con una distancia nueva, como si te asomaras desde fuera. ¿Y por qué yo? Preguntas, genuinamente extrañado. El hombre se encoge de hombros, pero su mirada es firme. Porque usted está en el centro, responde. Todo el mundo pasa por sus manos, por su voz. Si alguien puede decirme qué es este lugar, es usted. La responsabilidad implícita en esa frase te parece grande, pero no pesada. Te sientes, más bien, honrado de una forma silenciosa. Miras a tu alrededor. El salón ya no está tan lleno. Puedes permitirte unos minutos de conversación sin descuidar demasiado a los demás. Tomas una silla y, con un gesto que rara vez te concedes, te sientas frente a él. Sientes el contacto de la madera bajo tus piernas y te das cuenta de que casi siempre estás de pie, en movimiento. Sentarte a esa mesa te coloca en un nuevo punto de vista. Él sonríe agradecido por ese pequeño gesto de confianza. Déjeme empezar por lo más sencillo, dice. ¿Recuerda la primera vez que se sintió dueño de este lugar, aunque fuera solo por un momento? La pregunta te hace retroceder en la memoria. Cierras los ojos un instante. No por dramatismo, sino porque así te cuesta menos viajar hacia atrás. Recuerdas una tarde en que tu madre tuvo que salir de urgencia y tu tío estaba enfermo. Tú eras joven, demasiado joven, pensabas, para encargarte de todo. Pero los clientes entraron igual. El olor de la comida llenó igual el salón. Las sillas chirriaron igual al moverse. Y tú, con los nervios tensos, fuiste y viniste. Tomaste pedidos, serviste platos, limpiaste mesas. Al final de aquella tarde, exhausto, apoyaste la espalda contra la pared y sentiste por primera vez que la fonda te aceptaba, que no te había dejado caer. Se lo cuentas, sin adornos, tal como lo recuerdas. Él escucha en silencio. De vez en cuando hace una anotación rápida en el cuaderno, pero no te interrumpe. Cuando terminas, asiente despacio. Esas son las cosas que quiero saber, dice. No solo la fecha en que se abrió la puerta por primera vez, sino cuándo empezó a latir de verdad. Sus palabras te muestran otra forma de medir el tiempo del lugar, no en años, sino en momentos que lo definieron.
Sientes que esa noche que le has contado, aquella tarde en que creíste que todo se vendría abajo y no fue así, es un ladrillo más en la historia de la fonda. Él sigue preguntando, pero no te presiona. Quiere saber cómo era la ciudad cuando tú eras niño, qué cosas han cambiado en el barrio, qué rostros ya no vienen y cuáles son nuevos. Te preguntas cuánto servirá eso a alguien que lea en otro tiempo sobre esta fonda. Imaginas a un lector lejano, tal vez en otra ciudad, tal vez en un año que ahora te parece imaginario, sentando los ojos sobre estas palabras y formando en su mente una imagen de este salón, de estas mesas, de ti. La conversación, sin embargo, no es solo un interrogatorio. En algún momento, casi sin darte cuenta, empiezas a devolverle las preguntas. ¿De dónde viene él? ¿Qué lo trae de vuelta a la isla en este momento tan particular? ¿Qué busca guardar en ese cuaderno? Él responde con calma. Te habla de otros puertos, de otras ciudades donde también ha visto fondas, cafés, lugares donde la gente se reúne. Te cuenta de una noche en que, en una taberna de otra ciudad, presenció una discusión que casi termina mal, pero que alguien, con una palabra dicha a tiempo, desvió hacia la risa. Esa escena, dice, lo hizo comprender que esos espacios modestos pueden cambiar el curso de pequeñas historias, que a su vez se entrelazan con historias más grandes. En un lugar como este, afirma, alguien puede decidir calmar una disputa, prestar dinero, dar refugio, decir una verdad o una mentira. Nada de eso saldrá en los periódicos mañana, pero todo eso forma parte de lo que somos. Su idea resuena en ti. Te hace recordar una noche no tan lejana, cuando dos vecinos del barrio entraron alterados, discutiendo acaloradamente por un asunto de deudas y promesas rotas. Tú te pusiste entre ellos sin pensarlo demasiado. Les serviste café en lugar de ron. Les pediste que se sentaran en mesas separadas. Fuiste y viniste entre una y otra, llevando mensajes suavizados, recordándoles historias que compartían, haciendo que sus palabras bajaran de tono. Al final, aquella noche terminó con un apretón de manos cansado. Nadie en la ciudad supo de ese pequeño acuerdo, pero tú recuerdas cómo, al día siguiente, uno de ellos vino con un pollo bajo el brazo como agradecimiento, y el otro se quedó más tiempo ayudando a limpiar las mesas. Se lo cuentas al hombre del cuaderno. Él escucha con una atención aún más intensa. «¿Ve?», dice, casi con emoción contenida. Eso es exactamente lo que quiero mostrar. Que lugares como este pueden inclinar la balanza, aunque sea un poco, hacia la paz en vez de hacia otra cosa. Tus ojos se detienen un momento en el reloj de pared. El tiempo ha seguido avanzando mientras hablabas. El salón ya casi está vacío. Los marineros se han marchado, prometiendo volver. Solo queda un hombre en la barra, apurando el último sorbo de su bebida, y otra pareja en una mesa del fondo, conversando en susurros. La noche se asienta sobre la ciudad con un peso más suave. La fonda respira más lenta, como si también se preparara para dormir. El hombre del cuaderno parece darse cuenta. «No quiero quitarle más tiempo», dice. «Usted tiene que cerrar, ordenar, todo eso que hace que mañana, cuando alguien entre por esa puerta, sienta que el lugar lo estaba esperando». Te sorprende la exactitud de su imagen. Sientes una leve culpa por haberte sentado tanto tiempo, pero también una gratitud serena por esa pausa inusual. Antes de que se vaya, empiezas y no terminas de saber qué quieres preguntar. ¿Cree que alguien leerá esto que está escribiendo? ¿Alguna vez? No puedes evitar sentir que hay algo tuyo en esas páginas, ahora que él ha recogido tus recuerdos, tus gestos, tus pequeñas decisiones.
te intriga la idea de que todo eso pueda viajar más allá de estas paredes, de estas calles. Él sonríe, pero esta vez su sonrisa tiene una sombra de incertidumbre. No lo sé, admite. Tal vez sí, tal vez no. A veces se escribe para otros, a veces se escribe solo para no olvidar uno mismo. Pero incluso si nadie lo leyera, el hecho de que esté aquí, escrito, ya cambia algo. Te quedas pensando en esa frase. El simple acto de dejar constancia convierte la noche en algo distinto. No en un evento grandioso, sino en una pieza de memoria cuidada. Y usted, añade él, aunque no lo sepa, también está escribiendo cada noche, con lo que hace, con lo que decide. Esta fonda es su cuaderno, solo que en vez de papel usa madera, voces, platos, historias que cruzan de una mesa a otra. Esa imagen te conmueve. No es algo que te haga sentir importante de una forma ruidosa, pero sí te ofrece una nueva manera de entender lo que haces. No solo sirves comida ni limpias mesas. Al escucharle, recuerdas de golpe muchas noches en que te quedaste despierto pensando si este trabajo era suficiente, si en un mundo que parece a punto de cambiar, tu lugar no era demasiado pequeño. Y ahora, de pronto, se te ocurre que quizá no es cuestión de tamaño, sino de profundidad. Él cierra el cuaderno con un gesto decidido. ¿Puedo preguntarle algo más?, dice, levantándose un poco de la silla. Asientes. Si dentro de muchos años alguien leyera esto y se imaginara aquí, sentado en una de estas mesas, ¿qué le gustaría que sintiera? ¿Qué quisiera usted que no se perdiera? La pregunta te coge por sorpresa, pero también te despierta algo que estaba dormido. No piensas en grandes palabras. Mirando alrededor, respondes desde lo que conoces. Me gustaría que sintiera que aquí, aunque afuera todo cambiara, había un lugar donde podía sentarse, comer tranquilo, hablar, ser escuchado, que se sintiera seguro, aunque solo fuera por un rato, que supiera que alguien le esperaba del otro lado del mostrador. Mientras lo dices, sientes que esas palabras no son solo un deseo para un lector imaginario, sino también para la gente que entra cada noche en la fonda, incluso esta misma noche. Te das cuenta de que, sin haberlo formulado antes, eso es lo que siempre has tratado de ofrecer. El hombre te mira unos segundos, con una expresión que mezcla admiración y una especie de respeto sereno. Eso basta para llenar muchas páginas, dice, más que todas las noticias juntas. Deja unas monedas sobre la mesa, más de las necesarias. No lo hace con gesto ostentoso, sino como quien quiere corresponder de algún modo a lo que ha recibido. Se pone el sombrero, toma el cuaderno y se levanta. Volveré, añade antes de dirigirse a la puerta. Hay más que aprender de este lugar, y de usted. No es una promesa dramática. Suena como una posibilidad abierta, una puerta entreabierta al futuro. La aceptas sin urgencia. Si vuelve, bien. Si no, lo que ya ha ocurrido basta para hacer que esta noche permanezca en ti de otra manera. Lo observas cruzar la puerta y perderse en la calle, que a estas horas está más silenciosa. La Habana de 1898 sigue allí afuera, con sus rumores de barcos, de decisiones tomadas en despachos lejanos, de cambios que se acercan como la marea. Pero tú, por primera vez, no sientes que estés al margen de todo eso. Te descubres pensando que, tal vez, la forma en que sirves una taza de café, en que apartas una palabra áspera y la conviertes en otra más suave, también forma parte de esa historia grande. Vuelves al interior de la fonda, que ahora se ha quedado casi vacía. Te pones de pie, sientes el leve hormigueo en las piernas después de haber estado sentado más de lo habitual. Te mueves entre las mesas con tu rutina de cierre. Recoges platos,
limpias migas, ordenas sillas, pero esta vez cada gesto se siente un poco distinto. Es como si vieras, superpuestas al presente, todas las noches anteriores y también al mismo tiempo la posibilidad de noches futuras que se construirán sobre las decisiones de esta. Piensas en tu abuelo, en tu madre, en don Rosario. Piensas en los vecinos que confían en este lugar como un refugio conocido. Piensas en los marineros, en los hombres de uniforme, en la familia que se fue con el niño dormido en brazos. Y piensas en ti, que hasta ahora te habías visto como alguien que simplemente sostenía la costumbre entre sus manos. Mientras limpias la mesa donde estuvo sentado el hombre del cuaderno, tus dedos rozan una esquina algo más manchada de tinta. No hay nada escrito allí, claro, pero tu mente casi puede imaginar palabras derramadas sobre la madera. Te detienes un segundo y apoyas la palma de la mano sobre esa superficie, como si quisieras absorber un poco de la mirada que él dejó. Te das cuenta de que también tú, sin necesidad de pluma, has ido escribiendo algo esta noche. La forma en que respondiste a sus preguntas, la decisión de sentarte, de compartir tus recuerdos, de aceptar que la fonda es más que un lugar de trabajo. Todo eso ha dibujado una línea nueva en tu propia historia, aunque nadie más la vea. Poco a poco, el silencio se hace dueño del salón. Don Rosario apaga el fogón, sale de la cocina secándose las manos, te lanza un comentario cansado sobre el día largo que ha sido. Tú asientes, pero tu mente sigue trabajando en otro nivel. No con preocupación, sino con una especie de calma reflexiva. Te acercas a la puerta principal para echar el cerrojo. Antes de cerrarla, miras otra vez la calle. La noche de La Habana se extiende como un manto sobre los tejados, sobre las farolas, sobre los pasos cansados de quienes aún regresan a casa. Sabes que, afuera, las conversaciones seguirán girando en torno a barcos, a batallas lejanas, a decisiones que parecen gigantescas. Pero ahora, al contemplarlo todo desde el umbral de la fonda, sientes una conciencia nueva de tu propio lugar en ese tejido. Recuerdas la pregunta que te hizo el hombre del cuaderno. ¿Qué te gustaría que alguien sintiera al imaginarse aquí, dentro, en este mismo espacio? Y te das cuenta de que, aunque hablaste pensando en un lector desconocido de algún futuro, esas palabras también te alcanzan a ti, esta noche. Porque tú también eres, en cierto modo, alguien que llega cansado a la fonda, que necesita un lugar seguro, un punto fijo en medio de tanta incertidumbre. Cierras la puerta con suavidad. El sonido del cerrojo no es brusco, es más bien un susurro que marca el fin de la jornada. Las luces del salón se atenúan poco a poco. Apagas algunas, dejas otras en penumbra para que la oscuridad no sea repentina. Caminas una vez más entre las mesas, esta vez sin recoger nada, solo reconociendo cada rincón como quien repasa de memoria una historia que conoce bien, pero que hoy ha escuchado contada de otra manera. Te detienes junto al mostrador, apoyas los codos y por un momento dejas que tu cuerpo se afloje, que el cansancio salga a la superficie. No es un cansancio amargo. Se parece más a la sensación de haber terminado una tarea importante, aunque no puedas señalar con el dedo exactamente cuál fue. Piensas en que mañana, cuando vuelvas a abrir la puerta, tal vez el hombre del cuaderno regrese, o tal vez no. Tal vez algún día alguien lea sus palabras y se imagine aquí, sintiendo el calor tenue de las lámparas, escuchando el murmullo de voces, sabiendo que hay alguien del otro lado del mostrador dispuesto a recibirlo. O tal vez nada de eso suceda, y aún así, cada noche seguirá teniendo su valor propio, aunque solo tú y unos pocos más lo sepan.
Respiras hondo. Sientes cómo el aire entra lento, se expande en tu pecho y sale despacio, llevándose consigo el resto de tensión del día. La Habana de 1898 seguirá cambiando. No puedes detener eso. Pero esta fonda, mientras tú estés, seguirá siendo ese cuaderno silencioso donde se anotan, sin tinta, las historias pequeñas que sostienen a las grandes. Con esa certeza suave, sin grandilocuencias, sabes que esta noche encuentra su lugar dentro de ti. No como un recuerdo ruidoso, sino como una línea más en una página que tal vez ahora mires con más cariño. Apagas la última luz, sintiendo que al hacerlo también ayudas a la ciudad entera a entrar un poco más en el descanso. Y mientras el silencio se acomoda en cada rincón, permites que tu propia mente se vaya aquietando, como el salón que se queda a oscuras, guardando para sí las voces, los pasos, las miradas de esta noche que termina en paz.